Bien. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver la teoría de anemias aplásicas. Buenas tardes con todos, que es los que se están ya sumando. Y bueno, empezaremos viendo el concepto de anemias aplásicas y veremos en dónde se ubica y cómo hacemos el enfoque clínico. Entonces, la definición de anemia aplásica es una pancitopenia, y cuando hablamos de pancitopenia, ustedes saben, es la disminución de las 3 series hematológicas o de la serie roja, serie blanca y serie plaquetaria en el hemograma. Entonces, cuando están disminuidas las 3 series, en el hemograma vamos a ver que estamos frente a una pancitopenia. Y en base a eso, también hay que ver los diagnósticos diferenciales. Pero esta pancitopenia tiene una peculiaridad, que cuando me voy al estudio de médula ósea, la médula es hipocelular y con ausencia de un infiltrado anormal y sin el incremento en la reticulina. O sea, lo que vamos a ver, va a haber una hipocelularidad con un incremento de tejido graso. Entonces, en esta, y vamos a ver después en otros slides, pero en este cuadro que vemos aquí en este primer slide, observamos en la flecha que he colocado, hay 2 médulas óseas, son biopsias de médula que sacamos, que puede ser de la cresta posterior y que es obligado, cuando tenemos pancitopenias y hipocelulares, obligado a hacer biopsia de hueso. Y vemos que la médula del lado derecho, y ustedes ven unos puntitos medios violáceos, bastantes puntitos violáceos, y con algunos circulitos blancos que son la grasa, pero vamos a ver, es una médula normal. Vemos la gran proliferación de células hematopoyéticas y poco tejido graso. Comparado con la médula del lado izquierdo, justamente en donde coloco la flecha, y ustedes ven que predomina más la parte blanca. Esa parte blanca es el tejido graso que está prácticamente afectando toda ese tejido que hemos tomado de muestra, y vemos poquísimas células de color, esas que les comentaba, que al lado derecho están unas células de color azulino o violáceo, en el lado izquierdo vemos poquísimo. Entonces aquí nada más en este slide se va a ver la diferencia entre una médula ósea normal y una hipocelular con tejido graso incrementado, que estamos ya frente a una anemia aplásica o hipoplasia medular, que también es ese concepto. El primer caso de aplasia medular fue descrita en 1888 por Paul Ehrlich. O sea, esta patología pues no es reciente, es una patología que ya se describió primero por los anatomopatólogos y precisamente basado en estas biopsias de hueso que inicialmente lo hicieron en cadáveres y que se veía pues la hipocelularidad. El término de anemia plástica fue dada por Henry Vázquez en el 1904, pero las características clínicas fueron descritas por Cabot y otros patólogos en los primeros años del siglo XX, ¿no? Entonces, describen precisamente informando esas características que se veían a nivel periférico y sobre todo en la hipocelularidad que hemos descrito. Entonces, ¿dónde se encuentra, si vamos a ver
la clasificación, ¿dónde encontramos anemia plásica? ¿En qué grupo de patologías? Está dentro de las llamadas insuficiencias medulares. Quiere decir, pues claro, porque al haber una citopenia o una falta en la producción de una estirpe celular, lo que va a haber a nivel periférico va a haber pues una disminución y por tanto hay insuficiencia de esa estirpe celular. Y como son las tres y depende de la médula, hablamos de insuficiencias medulares. Entonces, volvemos a repetir, la anemia plástica es un término reservado para entidades donde hay pancitopenia con médula ósea hipocelular. Porque vamos a ver, hay pancitopenias con otras características que entran y vamos a ver como diagnósticos diferenciales. Entonces, decimos que estamos frente a una insuficiencia o falla medular, ese es el otro término, es un síndrome de falla medular. Y aquí van de la mano dos patologías que se pueden interrelacionar unas con otras. La anemia plásica con la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, aquí vamos a ver que hay una alteración en el número y función de las células pluripotenciales. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una patología muy compleja que puede debutar por hemoglobinuria, o sea, como una crisis hemolítica, o puede también, y entra importante cuando hay pancitopenia con hipoplasia, tengo que hacer estudio hay unos marcadores por citometría de flujo para de todas maneras descartar hemoglobinuria paroxística nocturna y vamos a ver que se puede alternar, o sea, un HPN puede en el transcurso de su evolución ir hacia anemia plásica o a la inversa, una anemia plásica pasar a hemoglobinuria paroxística nocturna. Pero en general, estas patologías, y vamos a ver otras, confluyen y muchas de estas patologías hematológicas van a ir unas con otras, alternándose. Y vamos a ver por ciertos orígenes comunes. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia medular o falla medular, yo tengo que, ahí mi evaluación va a ser, y de acuerdo a la clasificación, si son de dos grupos, cuantitativas, quiere decir que disminuye la celularidad, o las llamadas aplásicas, que estamos en primer lugar, puede ser globales, que comprometen las tres series, lo que vamos a hablar ahora, que es la aplasia, que puede ser idiopática o secundaria, hablamos de las adquiridas, o congénitas, que estamos frente al síndrome de Fanconi. Y hablaremos algo también de esta patología. Entonces, en estas cuantitativas globales encontramos la aplasia medular. Porque también pueden haber cuantitativas parciales, es decir, afectar solo una línea celular. Por ejemplo, si es serie roja, eritroblastopenia, serie blanca y sobre todo la serie granulocítica, neutropenias, o serie plaquetaria, trombocitopenia amegacariocítica. De estas tres, que son las alteraciones parciales, la más frecuente es la neutropenia, debido a que ustedes saben, hay muchos medicamentos quimioterápicos, por ejemplo, que su mecanismo de acción precisamente que se usa para neoplasia, pero su efecto secundario es dañar la serie predominantemente blanca y causar neutropenias. Por eso es que dentro de las parciales la neutropenia es la más frecuente. Pero en todas estas también pueden ser, diríamos que el paciente puede nacer también con estas alteraciones, ¿no? Neonatos que presenten anemia marcada, o sea, reciente apenas en los primeros días, al igual que neutropenias o trombocitopenias, es importante de todas maneras hacer el estudio de la médula para poder ver si se trata de estas patologías que son muy raras, pero son insuficiencias parciales. Y tenemos también las cualitativas, y estas entran como diagnóstico diferencial de las primeras, solo que la diferencia es que en las cualitativas
hay una alteración en la función más que en la cantidad de, como el anterior, donde hay una disminución de la celularidad. Acá, al contrario, puede haber normo o hipercelularidad, solamente que las células han sido dañadas en su proceso de maduración y se detienen en algún momento, no concluyen su maduración. Es el caso de, si son globales, el síndrome mielodisplásico, que vamos a ver, hay ciertas diferencias con anemia plástica, y incluso hay mielodisplasias con hipoplasia medular, y las parciales, cuando hay esa alteración en la maduración o diferenciación celular, se añade el término dis. Entonces decimos diseritropoiesis, disgranulopoiesis o dismegacariopoiesis. Y en relación a estas formas cualitativas, el diagnóstico es prácticamente la citología, es decir, aquí es importantísimo que en este caso el hematólogo o también el anatomopatólogo hacen el estudio en la médula ósea y vamos a ver estas alteraciones propias del trastorno en la maduración. Pero estas también entran como diagnóstico diferencial de las otras que son cuantitativas. Y entonces ya enfocando, entonces tenemos que la anemia plástica está dentro de las insuficiencias medulares totales o diríamos cuantitativas globales, es decir, afecta entonces las tres series hematopoyéticas. El siguiente paso es ver la causa. Y ese es el gran problema, porque en muchos pacientes no logramos determinar la causa directa que condiciona la aplasia medular, salvo que sean agudos. Hay pacientes, sí, que, por ejemplo, reciben un medicamento, lo hemos visto en pacientes que han estado con antiinflamatorios o algún tipo de quimioterápico. Hemos visto enfermedades de tipo reumatológicas que comienzan a recibir de la depenicilamina, por ejemplo, y a los días hacen así bruscamente pancitopenia y la médula hipocelular. Entonces ahí sí podemos determinar que hay una relación causa-efecto, pero no es frecuente. Generalmente la anemia plástica se presenta en el transcurso de los años y pueda que incluso la causa la haya tenido muchos años atrás y que progresivamente los síntomas son insidiosos y no logramos determinar desde cuándo empieza la enfermedad. Entonces vamos a ver que existen tres mecanismos que condicionan y que está establecido como la fisiopatología condicionante de anemia plástica. Entonces tenemos, en primer lugar, un daño físico y químico directo sobre la médula ósea. Este daño, o sea, aquí tendríamos que valorar el efecto de los quimioterápicos, fundamentalmente drogas citotóxicas, que lamentablemente el efecto secundario, destruimos la neoplasia que está en el organismo, pero el efecto secundario destruimos células normales. Por eso es que actualmente las terapias se están tratando de establecer, por ejemplo, con los anticuerpos monoclonales, que son terapias selectivas que dirigen sobre determinados receptores con la finalidad de que vaya directamente a la célula neoplásica que está comprometiendo al organismo y evitar la toxicidad de las células normales. Pero en realidad la mayoría de quimioterápicos, el efecto secundario es el daño físico y químico directo y la médula ósea es una de las que se compromete. En segundo lugar están las radiaciones y esto sí, ha habido muchísimos estudios con lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki cuando Estados Unidos envió pues la bomba atómica y entonces a partir de ahí lamentablemente se vio el efecto en unas poblaciones totalmente devastadas por muchos años e incluso generaciones posteriores
Y allí se estudió muchísimo el efecto de la radiación en la médula, no solamente para anemias aplásicas, para afectar y tener síndromes mielodisplásicos, leucemias, linfomas y otros tipos de neoplasias. Entonces la radiación es fatal y es uno de los que causa pues un daño severísimo en el organismo. Y tercero, dentro del daño físico y químico está el benceno u otros agentes industriales, y esto también asociado pues a reportes a nivel mundial que se tuvo principalmente con el benceno en las plantas industriales donde no había pues todavía los controles ni el manipuleo del trabajador directamente sin protección, y se observó que estas sustancias son muy tóxicas en el organismo y pueden llegar a causar también aplasias. Entonces, aquí un poco la historia clínica es importante, los antecedentes del paciente, ¿no? Si ha recibido algún medicamento, quimioterápicos, si ha estado expuesto a radiaciones o trabaja en plantas industriales y en estos casos que no hay un control adecuado con la vestimenta adecuada para el control del trabajador. Entonces aquí sí es importante porque cuando tenemos este primer mecanismo, vamos a ver en base a esto, ¿alguien va a hablar? Escucho un ruido. Bueno, con este primer mecanismo, entonces el tratamiento, y aquí es importante, va a derivar del efecto causal. Entonces aquí hay un daño definitivo, es como un jardín que lo he quemado, entonces tengo que remover, cambiar esa tierra, diríamos, para poder plantar y que crezcan las células. Entonces aquí el mecanismo es el trasplante de células hematopoyéticas. Y posteriormente establecer pues factores de crecimiento y veremos después en el tratamiento posterior. El segundo mecanismo de acción de fisiopatología, ¿alguno puede por favor cerrar o apagar su micro? Por favor, apaguen su micro, salvo si van a hablar, levantan la mano. ¿Ya? Ok. El segundo grupo o la segunda mecanismo de acción es una destrucción inmune. Y vamos a ver que aquí, por algún efecto ya propio del organismo, se comienza a producir unos linfocitos T citotóxicos, y acá también está asociado unas interleuquinas que van a ir a dañar directamente la médula ósea en la célula stem cell y va a frenar su desarrollo siguiente. Entonces, en esta destrucción inmune, como hay linfocitos T y hay también, incluso hay que investigar enfermedades de tipo inmunológica. Tenemos este mecanismo, se observa en los pacientes, en las personas que tienen timomas, en pacientes que hacen hepatitis, vemos las hepatitis B, hepatitis C, u otras variantes de hepatitis que pospose la enfermedad o durante la enfermedad comienzan a hacer citopenias. O en la faseitis eosinofílica, que es una también enfermedad de tipo inmunológica. Entonces, hay que evaluar si tenemos también la sospecha de esta enfermedad, este aspecto de la fisiopatología. ¿Por qué? Porque también es importante para el tratamiento, y en base a esta presencia de estos linfocitos citotóxicos es que la terapia inmunosupresora, y vamos a ver si el paciente no puede trasplantarse, vamos a usar una terapia triple que involucra la terapia inmunosupresora. Vamos a suprimir esos linfocitos T citotóxicos. También podríamos trasplantar, definitivamente. Y aquí también entra el trombopac, que es una trombopoyetina que últimamente también está
observándose factores muy favorables para el tratamiento de la anemia plástica. Y el tercer grupo corresponde al defecto genético constitucional, o sea, aquí hay un problema propio del organismo, y esto ya viene porque se denomina, y aquí está el problema, se denomina enfermedad constitucional, y las causas pueden ser, y se va a asociar la enfermedad del telómero, ciertas mutaciones genéticas germinales, y la anemia de Fanconi está asociada directamente a este defecto llamado genético constitucional, y lo vamos a ver en etapas tempranas de la vida. Entonces aquí queda nada más, porque como es un daño ya propio del organismo, queda trasplante, y también desde un inicio se ha estado intentando utilizar hormonas, vamos a ver que también como parte de los tratamientos, ¿no? Entonces, como ven, y recordemos, hay tres mecanismos importantes: un daño físico y químico directo, el componente inmunológico y el defecto genético constitucional. Entonces, hablemos un poquito de este síndrome constitucional, porque ha tomado bastante importancia, sobre todo en algunos tipos de anemia, principalmente la anemia de Fanconi, y que tenemos que, vamos a ver, hacer una prueba definitivamente si se presenta en niños y adolescentes para considerar si estamos frente a estas patologías, porque estas obligado hay que llevarlos a trasplante de médula. Entonces, en el síndrome constitucional es una falla en la médula ósea como resultado de la pérdida específica de funciones de las líneas germinales, o sea, por eso en el desarrollo propio del embrión. Y entonces hay una serie de lesiones genéticas que van a producir una disminución en la capacidad de la célula stem cell, que es la célula originaria que va a producir, de ahí se van a diferenciar las diferentes estirpes celulares, para reparar el ADN. Y vamos a ver, eso es un componente importante en la anemia de Fanconi, o interfiere en la diferenciación y en la autorrenovación, como no solamente Fanconi, y hay una serie de patologías como la deficiencia que se denomina en el GATA2. Entonces, aquí ya es mucho más específico y hay que entrar más al estudio genético, y son estudios ya mucho más sofisticados que a veces en países como el nuestro todavía no los tenemos. Y por tanto, estos niños con este síndrome constitucional, a veces, si no es Fanconi, no llegamos a determinar las otras variantes, diríamos. También puede ocurrir en este síndrome que afecte la regulación inmune, como debido a los linfocitos T citotóxicos asociados a un antígeno, el antígeno 4, que es el CTLA4, y otras mutaciones y deficiencias de enzimas como de la adenosina deaminasa 2. Entonces, este síndrome, lo importante es que se presenta en las etapas tempranas de la vida, en la niñez, y hay que hacer el estudio rápido para determinar la posibilidad de trasplante de médula. Entonces, aquí también es importante, y vamos a hablar un poquito más después sobre la anemia de Fanconi dentro de los trastornos constitucionales, pero en el blog del 2006 salió un artículo, y que también está en el Internal Medicine, sobre importancia de la correlación de muchas patologías que van a conllevar a falla medular. Y observamos aquí y por eso es que la relación de que de una enfermedad pase a otra. Observamos, miren aquí en este gráfico, tenemos la anemia plástica de la que estamos hablando, lo puse en raya roja, en este círculo, pero la anemia plástica en algún momento se puede relacionar con hemoglobinuria paroxística nocturna, se puede relacionar con síndrome mielodisplásico. Por eso la mielodisplasia, generalmente la gran mayoría de pacientes tiene hiperplasia celular en la médula,
con lo que hay es un trastorno en la maduración, pero hay una población pequeña que puede hacer hipoplasia y ahí viene el problema del diagnóstico diferencial y precisamente es porque hay un punto de unión entre la mielodisplasia y la anemia plásica, son las hipoplasias mielodisplásicas. También las citopenias que dijimos únicas, por ejemplo, la trombocitopenia megacariocítica, la agranulocitosis o la plasia pura de células rojas. Y por último, las leucemias, que son un grupo grande de patologías que se asocia más a mielodisplasia y que entonces todas estas enfermedades en realidad tienen un origen común que es un daño en algún punto en la médula ósea, sea que impiden su función o se van hacia neoplasias o tienden a hacer problemas en lo que es la maduración y desarrollo de la línea celular. Entonces ya en resumen, tenemos en relación a la etiología, vamos a ver que la anemia plástica se divide en hereditarias y en adquiridas. En hereditarias hay 3 patologías que son las más, diríamos, importantes. Dentro de ellas, de las 3, la anemia de Fanconi es la más frecuente, la anemia de Diamond-Blackfan y el síndrome de Schwarz-Diamond. Hablaremos de anemia de Fanconi entre un rato porque esta es la patología más frecuente que vemos y determinaremos cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento. Y dentro de las adquiridas hay muchas de las causas, pero como les dije, a veces es difícil determinar la relación de causa-efecto y por tanto la gran mayoría son consideradas como idiopáticas. Quiere decir que en ese momento nosotros no logramos determinar la causa. Aparte que en nuestro país, lamentablemente, nosotros no tenemos una regulación estricta en relación a los fármacos. Cualquier persona va a una farmacia y el que el que vende en la farmacia, que a veces ni siquiera es químico farmacéutico, nos da la medicación. Entonces, esa polifarmacia que somos nosotros, entonces no sabemos si el paciente hace estos problemas, no sabemos qué medicamento ha sido la causa de la toxicidad. Entonces, es difícil hacerlo. Por tanto, la gran mayoría de pacientes con diagnóstico de neoplasia medular son catalogados como idiopáticos. Entonces, voy a apagar esto. Entonces tenemos la aplasia medular idiopática y la aplasia medular secundaria que ya hemos estado hablando en relación a los componentes de toxicidad y de medicamentos, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, un listado de algunos medicamentos que podrían o que se han descrito en relación a aplasia medular. Y aquí la gran mayoría son dependen de la idiosincrasia de la persona, no es por toxicidad. A veces toman una sola tableta, en una sola vez y por la idiosincrasia esa persona reacciona y hacen aplasia medular. Hay otros sí, los quimioterápicos, por ejemplo, están más relacionados a toxicidad por la dosis de acumulación que hay. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos antibióticos y hay que hablar un poquito sobre el cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico barato, diríamos, y era de primera línea para el tratamiento de la fiebre tifoidea. O sea, hace más de 50 años, o hace 50 años diríamos, o un poco más, el cloranfenicol era el primer medicamento usado en fiebre tifoidea. Pero ¿qué sucede? Que los norteamericanos comenzaron a reportar pacientes que hacían pasitopenias y posteriormente, durante la evaluación, salía que tenían anemia plástica y relacionaron el cloranfenicol a la anemia plástica.
Entonces, a nivel mundial, prácticamente el cloranfenicol, que es un buen antibiótico, fue dejado de lado por ese temor. Y en nuestro país, no, el cloranfenicol se usó muchísimo, sin embargo, o sea, ustedes vean que en este momento quien usa cloranfenicol, el uso es realmente muy poco, debido precisamente a esa literatura, a pesar que en nuestro país en realidad no hay reportes y aparentemente, y después se ha evaluado que la susceptibilidad es de la raza blanca y que no se observa en otro tipo de razas, sobre todo en los mestizos. Sin embargo, el cloranfenicol, por ese temor, prácticamente ya no se usa. Vemos antiinflamatorios y ahí la de penicilamina, por ejemplo, nosotros hemos reportado un caso de una paciente que recibió de penicilamina una esclerodermia y que al final en 15 días hizo una aplasia y falleció. Y entonces en esos casos sí hay una relación causa-efecto. Anticonvulsivantes, los antitiroideos, el carbimazol, o sea, el famoso tapazol, también hemos hecho reportes con endocrinología hace varios años. Tuvimos, hasta hemos reportado 10 casos de pacientes hipertiroideos que reciben este antitiroideo y que más o menos a los 5 días comienzan a hacer un dolor de garganta y fiebre, que esa es la manifestación más importante que de inicio, y cuando llegan al hospital se observa la pancitopenia, hacemos el estudio y hay una hipoplasia medular. Aquí es también el retiro del medicamento y, bueno, esperar, dar factores estimulantes y depende también del tiempo. Mientras más temprano se haga la detección, el retiro del medicamento, la respuesta va a ser mejor. Y con el factor estimulante hemos tenido, bueno, buenas respuestas. Algunos llegaron ya en sepsis y fallecieron, ¿no? Antidiabéticos, antimaláricos y algunos otros ejemplos, el alopurinol, por ejemplo, también se reportan algunos casos. Entonces, hay medicamentos que hay que, de todas maneras, siempre que ese paciente recibe un medicamento, hay que hacer controles seguidos de los hemogramas para poder detectar tempranamente las citopenias. Entonces, bueno, para complementar, entonces, en relación a los fármacos citotóxicos, lo que comentábamos, bueno, todos pueden dar citopenias y también anemia plásica, los agentes alquilantes, los antimetabolitos, los antimitóticos y algunos antibióticos que también se utilizan en pacientes oncológicos, ¿no? El paciente oncológico en realidad es el primero que podría, por el quimioterápico y la dosis que están recibiendo, muchos de ellos asocian también radioterapia, pueden tener como complicación posterior la anemia plástica. Y aquí también, bueno, ya hablamos de los productos industriales. Este slide es para hacer recordar los virus. También se correlaciona y se ha observado, incluso hay en la literatura, la asociación principalmente con el parvovirus. Y una cepa selectiva, el parvovirus B19, que tiene una selectividad de infiltrar la médula ósea y atacar la célula stem cell y por tanto causar anemia plásica. El citomegalovirus, las hepatitis, que ya hemos conversado, el virus de Epstein-Barr, el VIH, también, y depende, el VIH sí tiene muchas manifestaciones hematológicas y hay diferentes causas, incluso inmunes, y se ve también en las fases terminales, lamentablemente las citopenias son, aparte de la linfopenia, que es desde el inicio de la enfermedad, pero el VIH sí es una enfermedad que compromete mucho la médula ósea. Y se ha observado también, y esto en relación a la hepatitis, poshepatitis, puede ocurrir, el 5% de pacientes podrían hacer anemia plástica. Enfermedades inmunológicas que ya hablamos,
como la fascitis eosinofílica, y acá también un recuerdo de la reacción injerto contra huésped posterior a la transfusión sanguínea. Hay reportes, yo he trabajado muchísimos años en banco de sangre, nunca hemos visto una reacción injerto contra huésped, es fatal en un paciente que es transfundido, sin embargo sí se reporta en la literatura, porque en realidad la sangre es un tejido, y al ser transfundido, por supuesto que podría haber, hay una infinidad de complicaciones post-transfusión, ya lo veremos tengo el cursillo de hemoterapia y se verá ahí. Injerto contra huésped es la complicación más grave, la menos frecuente, es la más grave, que puede llevar a la muerte del paciente. Y para evitar esto, y se observa más en los inmunodeprimidos, y para evitarlo precisamente es que se tiende a irradiar los productos para que se van a transfundir a pacientes inmunodeficientes. Comentaremos un poco más cuando veamos hemoterapia. Lo que comentamos en enfermedades inmunológicas, hemos tenido casos de lupus con anemia plástica, generalmente en los cuadros agudos, o sea, cuando el lupus está activo. Hemos tenido hasta 2 casos que fuimos manejando con reumatología, que incluso uno de ellos, solamente con el tratamiento de lupus, comenzó a mejorar y a revertir el proceso, y otro caso que tuvimos que utilizar la globulina antitimocítica. Y también dentro de enfermedad inmunológica, la persistencia del timoma, y se reporta algunos, como digamos, miscelánea, mujeres embarazadas que hacen anemia plástica y que terminado el embarazo revierten espontáneamente. Y se describe que eso es parte de una reacción inmunológica de la gestante contra el feto, como si fuera el feto un órgano extraño. Y esta patología se ve durante el embarazo, y lo que nos llama la atención es que terminado el embarazo, todo vuelve a la normalidad. Y bueno, tenemos también la hemoglobinuria paroxística nocturna, que ya hemos dicho se correlaciona mucho con la anemia plástica. Y ahora sí veamos dentro de las constitucionales la anemia de Fanconi, que es la llamada aplasia medular congénita, y en primer lugar es un autosómico recesivo y se manifiesta por pancitopenia progresiva, malformaciones congénitas, como las vamos a ver en algunos slides, el mayor riesgo de neoplasias, porque estas pueden virar esas leucemias agudas, y la prueba diagnóstica es la fragilidad cromosómica. Es la que me va a dar el diagnóstico. Si la fragilidad cromosómica es positiva, me corrobora, aparte de lo que vamos a ver, los efectos constitucionales, las malformaciones y el hecho de aparecer aplasia en etapas tempranas de la vida. Es una enfermedad compleja, muchas veces difícil de diagnosticar, porque vamos a ver, algunos sí manifiestan las alteraciones, pero otros pueden ser niños normales. Hay que presumir el diagnóstico. Muchos pacientes desarrollan la enfermedad durante la infancia, pero otros en la adolescencia o incluso en la edad adulta, en los casos que no son severos, y no tienen mayores problemas hematológicos. También muchos pacientes tienen malformaciones en el nacimiento, pero otros no. Entonces, aquí es importante la prueba, que frente a la presunción, hacer la prueba de fragilidad cromosómica. Entonces tenemos pacientes con muchas malformaciones y anemia a edades muy tempranas, hasta pacientes sin problemas hematológicos graves ni malformaciones evidentes. O sea, va a variar dependiendo de la severidad. O sea, puede haber pacientes que no tienen mayor manifestación y otros muy severos que pueden incluso comprometer la vida. Pero hay un rasgo, hablan aquí, muy característico que comparten todos los pacientes con Fanconi, independiente del grado de severidad, y
que no está presente en ninguna otra enfermedad, que es la fragilidad cromosómica. Ustedes están viendo de que nada más en esta exposición hay varias preguntas que pueden entrar en el examen, ¿no? Por ejemplo, la fragilidad cromosómica, recuerden que es la anemia de Fanconi, la fisiopatología también, porque eso es importante para poder determinar los tratamientos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la fragilidad cromosómica? Entonces, para esto tenemos que recordar que los cromosomas son como un ovillo, como si fuera un ovillo de lana, y es un ovillo de material genético que es el ADN, está compactado en forma de X, y todos tenemos 46 cromosomas, eso ya todos lo sabemos, en cada una de nuestras células. Y son fácilmente visibles con al microscopio. Es lo que nosotros hacemos en genética. ¿Se acuerdan? No sé si lo habrán hecho. A nosotros nos encantaba porque nosotros mismos hacíamos el cultivo de las células, tomar las fotos y luego el ejercicio de unir un cromosoma con otro para ver las 46 cromosomas. Pero para poder determinar esos 46 cromosomas de ese anillo compacto, que es el ADN, se van a ir rompiendo y eso ya es genéticamente establecido dónde va a ser la ruptura para formar los cromosomas. Entonces, y ahí formar ya los 46 cromosomas normales que tenemos los seres humanos. Entonces, los cromosomas se rompen frecuentemente, pero las personas sanas reparamos esas roturas con facilidad. Y eso ya viene por un mecanismo de reparación, eso ya está establecido genéticamente en nuestros genes. Entonces se van a ir rompiendo y pegando correctamente las roturas hasta establecer y formar los cromosomas normales. Pero ¿qué pasa en el Fanconi? Hay uno de estos mecanismos de reparación falla en los pacientes con Fanconi, por lo que los cromosomas rotos no se pueden reparar correctamente. Entonces, si yo hago un estudio de cariotipo, ahí voy a revisar realmente el gran problema de poder ver los cromosomas porque van a estar totalmente defectuosos. Estas roturas cromosómicas suelen ser muy perjudiciales para las células de los pacientes. Muchas células morirán, lo que explica en gran parte la anemia de los pacientes, y también hay una inestabilidad del organismo y tiende a tender a transformarse en neoplasias. Por eso el paciente con anemia Fanconi puede virar rápidamente o puede tener asociado neoplasias, leucemias o neoplasias de otro tipo que no sean hematopoyéticas. Entonces, la fragilidad cromosómica se asocia precisamente a esta incapacidad del organismo de reparar las rupturas de los cromosomas para formar los cromosomas normales. Aquí vemos unos slides que nos muestran pacientes con anemia de Fanconi. El del lado izquierdo, por ejemplo, es el típico niño, porque incluso puede haber retardo del crecimiento y retardo mental en los casos más severos. Observen ese pequeño, es un niño pequeño para la edad, que inestable, no camina, o sea, pues amplía su base de sustentación, su cráneo es pequeño, ¿no? Y al contrario, en el lado derecho tenemos una niña que aparentemente su desarrollo es normal, es una casi adolescente diríamos, y de repente vemos físicamente no tiene defectos, al igual que el otro niño que está mostrándose de espaldas. ¿Y qué sucede? Tiene las manchas café con leche. La niña lo tiene más extenso del cuello, y en el hombro y parte del tórax. El otro niño, como ven, de repente si yo no le hago un buen estudio, un examen físico y lo desvisto, de repente esas lesiones de las manchas café con leche, de repente pasan desapercibidas. Y sin embargo es un Fanconi.
y de repente este joven no lo va a presentar al momento, no va a tener alteraciones, pero puede transmitirlo, ¿no? Porque es un autosómico recesivo. Entonces, como ven, las diferentes variantes de la enfermedad. Entonces, siempre hay que estar atento cuando tenemos niños. Hay que examinar, en general, el examen físico es fundamental y entonces, para que no se nos escapen los diagnósticos y, por supuesto, sospechar de la patología. Por supuesto que el otro, este pequeño, este niñito, el más pequeñito, es probable que ya tiene el estudio, ya se le hace el estudio genético, pero de repente a los mayores no se les hace ningún estudio. Entonces hay que estar siempre sospechar de la patología para hacer el estudio del cariotipo y sobre todo la fragilidad cromosómica, que es lo que da el diagnóstico. Bueno, esto es un poco el resumen. Ya hemos visto en relación a la fisiopatología los tres: la toxicidad directa, la inmune y el trastorno cromosomial. Aquí vamos a ver en realidad, es un complemento en relación a la toxicidad, ¿no? O sea, ¿cómo puedo medir si la radiación o el quimioterápico fue el causal? Entonces hago un estudio de la citometría, investigo el CD34, que es la célula hematopoyética, la que va a dar origen al resto de células, y vamos a observar que está disminuida. También puede ubicar, en algunos países se hace el estudio del interferón gamma y beta, que son mielosupresores, o los linfocitos T citotóxicos, que me indicaría un compromiso inmune, ¿no? Y aparte, un componente más en la fisiopatología es que hay una muerte celular temprana, ¿no? O sea, la apoptosis en la anemia plástica está incrementada. O sea, se produce menos y las células que se producen mueren antes de tiempo, ¿no? Entonces, también es un componente importante de la fisiopatología. Y vamos a la incidencia. Lamentablemente en nuestro país esta parte de la epidemiología siempre falla, no solamente en hematología, en muchas de las patologías, incluso lo ven ustedes en el COVID, no nos ponemos de acuerdo de cuántos están contagiados, cuántos han fallecido. O sea, la parte epidemiológica en nuestros países son difíciles, no se le presta importancia en general a las patologías, ¿no? Y es importante porque necesitamos saber si estas enfermedades, si son variantes, o sea, si son diferentes a lo que nos hablan en la literatura europea o americana, o si son similares, ¿no? Entonces estamos viendo de que estamos observando que en la fisiopatología de repente ciertos productos que son tóxicos para una raza no lo son para otros, ¿no? Entonces siempre es importante estudiar y publicar, y eso es algo en que nosotros lamentablemente en nuestro país tenemos riqueza en pacientes, en experiencia, porque sinceramente tenemos la gran patología que manejamos, sin embargo nos cuesta todavía esa parte de la investigación y la publicación. Pero vamos a ver qué ocurre a nivel mundial. Su incidencia es de 2 a 5 casos por millón de habitantes en un año. Es mayor en países en vías de desarrollo y en el Asia, en ciertas regiones también depende, en la parte del Japón, por ejemplo en Japón, en el lado este, es relativamente más frecuente, lo asocian al que consumen un producto que le añaden al pescado, algo que pueda ser tóxico, ¿no? Entonces va a depender también ya de las áreas, y es importante, por ejemplo, en nuestro país, lo poco que observamos es que hay mucha población de estos pacientes que vienen de las provincias, sobre todo las zonas de sierra, y principalmente hemos observado que Huánuco es un departamento que hay ahí un gran problema porque tanto paraplasias como mielodisplasias como leucemias están viniendo mucho a esa zona. Entonces hay que tratar de
lo ideal sería pues hacer estudios, ver la relación, por supuesto que las zonas de sierra es una zona de agricultores, de zonas mineras, entonces hay más tendencia a tener contacto con productos industriales, con órganos fosforados, con fertilizantes, que pueden ser los que al final causen el daño en la médula, ¿no? Entonces es importante hacer un estudio epidemiológico realmente de las zonas, ¿no? En general afecta a ambos sexos, la distribución es bifásica con respecto a la edad, entonces hay dos picos, un pico en niños mayores y en adultos jóvenes, y otro pico mucho menor en ancianos, o sea, lamentablemente para anemia plástica, el pico principal es de 10 a 25 años, es una población, diríamos, activa. Y el segundo pico es en mayores de 60, a diferencia del síndrome mielodisplásico, que es al inverso. El síndrome mielodisplásico es más común en ancianos, generalmente de 70, 80 años. Y es rarísimo ver mielodisplasia en niños o en adultos jóvenes. Entonces, ahí viene una primera diferencia. Hemos dicho que en género es indiferente y, bueno, sabemos que puede ser congénita o puede ser adquirida, ¿no? En cuanto a ese aspecto epidemiológico. Por ejemplo, aquí vemos a nivel del mundo qué está pasando. La incidencia de anemia plástica en Europa y Norteamérica es 2 por millón de habitantes por año. Estamos diciendo que es de 2 a 5. En el este del Asia, 2 a 3 veces mayor. O sea, por eso decimos que en el este de Asia, ahí hay que observar qué es lo que está pasando. Mayor en población pediátrica que en adultos. La incidencia global anual es de 3.9 por 10 a la 9 habitantes y hay ciertos estudios también, nosotros nos asociamos mucho en raza asociado a México. México ha hecho algunos estudios en relación también a estas patologías, ¿no? Vamos a ver en relación a las manifestaciones clínicas, ya si por lógica vamos a ver que si hay citopenias, el resultado a nivel sintomático, diríamos, el cuadro clínico, se va a asociar a la citopenia, ¿no? Entonces, si tiene caída de la hemoglobina, va a ser anemias, entonces la anemia y toda la sintomatología de anemia va a variar dependiendo de la gravedad de la enfermedad. El nivel de hemoglobina, si está muy bajo, ya bueno, va a ser más síntomas. Si hay puede haber sangrado mucocutáneo por la trombocitopenia, entonces va a haber sangrado por encías, por la nariz, las petequias, el sangrado menstrual puede ser abundante y lo que más tememos puede haber una hemorragia intracerebral en las trombocitopenias severas. Y si hay neutropenia, cuadro infeccioso, que incluso el paciente ya llega con infectado, que hay que cuidar mucho también. Y de acuerdo a eso sabemos también las probables causas de muerte. En el examen físico también vemos, va a haber palidez, las petequias por la trombocitopenia, equimosis también podría haber si la trombocitopenia es severa. Y lo llamativo es que no hay adenopatías, no hay esplenomegalia. Por eso sí, yo tengo un paciente con estas características, pero le palpo vaso o le palpo ganglios, eso no es anemia plástica. Y el que está más cercano en diagnóstico diferencial, si llega a la emergencia, es la leucemia aguda, ¿no? Entonces siempre hay que tener como diagnóstico diferencial. La leucemia aguda suele cursar con visceromegalia y con adenopatías. La evolución entonces está en relación a la intensidad de la anemia plástica, ¿no? O sea, puedo tener leves, moderadas o severas. En el laboratorio también ya hay que considerar que hay pancitopenia. Los hematíes pueden ser normocíticos, normocrómicos, pero también si es, por ejemplo, una mujer que de repente ya traía deficiencia de hierro y se añade la aplasia, entonces va a ser microcítica hipocrómica, ¿no? Porque trae ya la deficiencia.
El aspirado de médula ósea, como hemos visto, es hipocelular y predomina el tejido graso, células plasmáticas y linfocitos, que son las últimas células que van a ir perdiéndose. Es lo último, ya que incluso pueden quedar en nidos, que hay que tener mucho cuidado porque por eso es que la biopsia de huesos nos da el diagnóstico, porque el aspirado de médula yo entro con una aguja y de repente entro a ese nido de plasmáticas y puedo hacer la sospecha diagnóstica de mieloma múltiple, por ejemplo. Entonces, siempre es importante la biopsia de hueso. Entonces, el diagnóstico definitivo es la biopsia de hueso. Y otro aspecto es la elevación del hierro, incluso la ferritina, que es el hierro de todo el organismo, va a estar elevado de repente porque no se usa, pero esto es ya relativo. El diagnóstico me va a ayudar las pruebas anteriores y vamos a hablar de aplasia severa cuando los neutrófilos los tenemos menores de 500 en valor absoluto, plaquetas menores a 20.000 y los reticulocitos corregidos menos del 1%. Entonces, cuando yo tengo una aplasia severa, significa que tengo menos del 25% de células en la médula ósea. Y, por tanto, el pronóstico empeora. Aquí tenemos, esta es una biopsia de hueso ya más claro. Ustedes ven no sé si tengo una, bueno. Ustedes ven las células, deberían ser estas cositas violáceas, estar lleno este tejido. Sin embargo, ustedes lo ven que predomina lo blanco en redondela, que es el tejido graso. Y alrededor hay un poquito de células, indicando, o sea, el hecho que haya aplasia no significa que estén cero en células, ¿no? Hay células, pero totalmente disminuidas. Entonces, si yo veo una biopsia de este tipo, y yo digo, esta es una aplasia medular severa, porque como ven, ya no hay casi células, habrá el 5% de celularidad. Entonces, el pronóstico no es muy bueno. Y les dejo, este es el cuadro de grado de severidad. Tenemos moderadamente severo, grave y muy severo. El nivel de hemoglobina, los reticulocitos, el nivel de plaquetas, el de neutrófilos, y dependiendo pues de esto va a haber la severidad de la sintomatología y también la clínica del paciente, y trataremos de ver qué es lo que vamos a poder ofrecer al paciente. En el diagnóstico diferencial tendríamos pues todas las enfermedades que causan pancitopenia, desde las benignas, una anemia megaloblástica severa, puedo tener pancitopenia, pero esta revierte fácilmente y rápidamente cuando le doy el tratamiento, sea B12 o ácido fólico. Pero puede cursar con pancitopenias e incluso severas. El síndrome mielodisplásico, que ya hemos dicho, es el que se relaciona, o sea, el diagnóstico diferencial hay que considerarlo. Los síndromes linfoproliferativos, una leucemia aguda puede debutar con pancitopenia, y acá por eso la médula ósea es importantísimo. A toda pancitopenia tengo que hacer aspirado de médula ósea y si no es concluyente tengo que biopsiar. La mieloptisis, que es la metástasis de neoplasias de otro tipo que no es hematológica a la médula, por ejemplo un cáncer de próstata, de pulmón, de mama, indica que la neoplasia es muy avanzada. La hemoglobinuria paroxística nocturna, que ya hemos dicho, va de la mano con anemia plástica, y otros tipos de agentes tóxicos que puedan ser causales. Por último, en relación al tratamiento, ¿qué cosa vamos a ofrecer al paciente? Ese es un problema realmente en países como el nuestro, porque los tratamientos son costosos. En primer lugar, una opción es el reemplazo total del sistema, es decir, trasplantar. Y vamos a ver, también aquí va a depender de la edad del paciente, los factores coadyuvantes, el estado del paciente, el estatus que se llama del paciente, para poder, y si tenemos un HLA compatible, y vamos a hacer un comentario en relación a esto. Y el segundo
tratamiento es supresión del proceso destructivo. Sabemos que hay esos linfocitos T citotóxicos como parte del componente inmune. Entonces acá voy a actuar con la terapia inmunológica, que es la terapia triple. Entonces tenemos estos dos tipos de tratamiento. Antes de eso, si me llega mi paciente, mientras hago la evaluación y determino, de repente llegan infectados, entonces tengo que, antes de la toma de decisión de la enfermedad de fondo, entonces tengo que tomar medidas de soporte. En primer lugar, tratar de eliminar el agente causal, si es que lo he determinado, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay algún medicamento que ha estado recibiendo, ya no le podemos dar, hay que retirarle. También se determina que debe cambiar de ambiente, de donde vive, porque a veces es medioambiental. Por ejemplo, una persona que viva cerca de una gasolinería y de todas maneras, o que trabaje en la gasolinería, entonces hay que sacarlo de esa área para evitar ya la mayor toxicidad. A veces incluso el querosene, por ejemplo, cuando hasta nuestras abuelitas, cuántos no han trabajado, cocinaban con querosene o con leña. Y sobre todo en las provincias, en las zonas muy aisladas, en las sierras, siguen usando el querosene o la leña. Y precisamente como es parte también de la toxicidad, las pobres mujeres en un cuartito, y no solamente es las mujeres, toda la familia la que se afecta. Y de repente no todos se afectan, sino es solo uno, porque hay un cierto grado de, ya propio del organismo, hay una predisposición. Entonces dicen, pero ¿por qué toda la familia no se afecta? Es que lamentablemente se predispone una, ¿no? Entonces tratar de eliminar la causal, y una manera es sacarlo de su medio ambiente o de la zona de trabajo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, los radiólogos o los técnicos en radiología, que son los que toman las placas, a ellos se les da un aparatito para que va controlando la radiación, pero depende de la susceptibilidad de la persona. Entonces, yo el año pasado he tenido uno de los técnicos radiólogos que va porque ya él tenía una anemia leve, pero sí tenía neutropenia, que llamaba ya la atención. Entonces, ya es un aviso de que está causando ya problemas. Entonces, tengo que retirar ese trabajador de esa zona para evitar que continúe la toxicidad. Y de repente ese paciente va hacia aplasia si es que no hacemos el cambio es parte de salud ocupacional. Después, como hay la neutropenia, vamos a evaluar, y si es neutropenia febril, empezaremos una cobertura antibiótica amplia, y ya en esto hay los protocolos ya establecidos, y haremos incluso los cultivos y todo necesario. No intramusculares, porque ya sabemos, hay trombocitopenias y no podemos utilizar intramuscular. Si las mujeres menstruan, hay que ciclarlas, usar anticonceptivos con la finalidad de disminuir, controlar mejor la menstruación, porque la menstruación es una pérdida de sangre que puede descompensar a la mujer, más aún si no está produciendo adecuadamente. Y valoraremos si las transfusiones, si el paciente va a requerir sangre, plaquetas, es importante determinar, por eso mejor hacer el estudio rápido, porque no es adecuado transfundir mucho, porque sabemos que las transfusiones, a pesar que somos de la misma, somos seres humanos, no somos iguales, y vamos a comenzar a inmunizarnos. Y se describe que a veces los pacientes, si están politransfundidos y quieren ser sometidos a trasplante, a veces solo por la politransfusión se les niega, porque pueden hacer con más frecuencia rechazo al trasplante, ¿no? Precisamente porque ya han sido inmunizados. Entonces hay que valorar las transfusiones. Aquí Frank dice, ¿por qué no podemos dar intramusculares? Porque y en general todo paciente que tiene un problema de coagulación o trombocitopenia, cuando colocamos el intramuscular podemos formar un hematoma.
y ese hematoma puede crecer tanto que puede causarnos problemas. Y más aún, si ese hematoma no lo puedo tocar, lo que tengo que suplir el defecto, colocarle compresas calientes y esperar que ese hematoma, porque hay algunos colegas, y eso también está errado, que lo llevan al hospital no solamente en aplasias, en general a todo el hemofílico, por ejemplo, que también tiene trastorno de coagulación, no debe recibir intramusculares. A veces el niño hace fiebre o niña hace fiebre, lo llevan a la farmacia, ya pónganle la nalga, le ponen un metamisol, que sea en la nalga, y hace un tremendo hematoma. Llega a un hospital y ¿qué hacen? Le cortan el hematoma. Y eso es peor, agravo mucho más. Le causo sangrado profuso, es uno, y dos, voy a infectar esa herida, etcétera, vaya a complicar al paciente. Entonces, hay que evitar en todo paciente que tiene trastorno de algún proceso de la coagulación, o en este caso la trombocitopenia, que hemos estado hablando en la mañana, la hemostasia, alguno de los niveles de trastornos de la hemostasia, no puede usar intramusculares. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los tratamientos. Para el tratamiento, que ya hemos visto que son dos de la enfermedad de fondo, que puede ser el trasplante de médula o el uso de la terapia inmunosupresora, vamos a ver primero ciertas condiciones. Primero la edad, y vamos a ver para la decisión terapéutica. 1. 2. Comorbilidades. Es decir, si el paciente tiene 60 años, es cardiópata, es hepatópata, ¿no? Tiene una enfermedad de fondo, entonces ahí ya son factores de riesgo y tendremos que decidir qué tipo de tratamiento vamos a usar. Y el tercer concepto es la presencia de un donante histocompatible. O sea, para la decisión terapéutica de uno u otro voy a decidir de acuerdo a la edad, si tiene o no una comorbilidad y si tiene un donante histocompatible. Entonces, aquí viene el problema del donante histocompatible. ¿Para qué el donante histocompatible? Para el trasplante. Y ahí viene el problema, porque en nuestro país hay hay dos centros ya para trasplante. Hay uno que, bueno, está el Hospital Rebagliati, que tiene mucho más experiencia en trasplante. Está el Instituto del Niño de San Borja, que es el que ha empezado hace varios años a trasplantar. Pero hay una serie de patologías que se dan prioridad. O sea, paciente con leucemia aguda, que recae, la leucemia amiloide crónica, que son pacientes jóvenes, recae, entonces van al trasplante. Entonces no es solamente para pacientes con anemia plástica. Entonces hay que ver, no hay muchos centros de trasplante, lamentablemente. Entonces, pacientes del Ministerio de Salud, ¿dónde se trasplantarían? Si son adultos jóvenes, no tienen dónde trasplantarse, porque el niño de San Borja solamente es hasta 15 años de edad, o sea, mayores, nada que ver, son pediátricos. Y no hay otra zona. Y anemia plástica encima es una enfermedad, el INEN, que aquí Claudia pregunta, el INEN solamente trasplanta pacientes oncológicos, eso es lo que iba a comentar. O sea, el INEN trasplanta pacientes, por ejemplo, sí, con leucemias que recayeron, etcétera, van al trasplante. Pacientes con tumores sólidos, lo aplasan totalmente, van al trasplante. Pero la anemia plástica, el síndrome mielodisplásico, no son considerados oncológicos. Entonces no tenemos posibilidad, y ese es el gran problema nuestro en nuestro país, porque ustedes están viendo que la aplasia medular son pacientes jóvenes. Entonces, si no son pediátricos, no tenemos otra opción de trasplantar. El segundo problema es la histocompatibilidad, que es bien difícil, mientras la persona con raza blanca es más fácil conseguir un HLA compatible que la persona mestiza. O sea, nosotros tenemos, o sea, los que somos pues de Inga y Mandinga, como diríamos, no solamente nosotros, los mexicanos, los venezolanos, todo el latinoamericano en sí, que tiene mucha mezcla, cada vez es más difícil conseguir un donante histocompatible.
porque tenemos demasiadas mezclas, no tenemos una. Entonces es difícil a veces conseguir una persona que sea histocompatible, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros en nuestro país dificultad para el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, hablaremos de respuesta completa cuando después o del trasplante o de la terapia inmunosupresora, la hemoglobina es más de 10, los neutrófilos más de 2000, 2 por 10 a la 9 por litro, equivale a 2000, las plaquetas más de 100.000, o sea, prácticamente sus parámetros están ya no normales, pero yendo a la normalidad. Y la respuesta parcial son aquellos que no llegan a estos valores, pero que al menos de repente ha disminuido los requerimientos de la hemoterapia, ¿no? Y la respuesta, y no respuesta, pues es aquel paciente que lamentablemente no hubo ningún efecto. Y aquí tenemos un algoritmo que nos va a indicar precisamente cómo vamos a actuar. Entonces tenemos un paciente con anemia plástica severa y decimos que la edad es fundamental, ¿no? Entonces, ¿cuál es la edad? Menores, acá diría menor o igual a 40 años. Ese es el dintel, 40 años. O sea, aquella persona que tiene el diagnóstico de anemia plástica, menor de 40 años, y tiene donante compatible, un hermano, la suerte que tenga que sean gemelos, por ejemplo, a ciegas se va al trasplante. O se busca en la familia que haya un donante compatible, pero a veces no lo hay. Pero si lo hay y es menor de 40 años, tiene que ir al trasplante. Ahora viene el problema. Si no hay zonas de trasplante, ¿qué hacemos? Ese es el gran problema en nuestro país. Y lamentablemente que nos estamos dedicando a hacer muchas cosas y ojalá que ya nosotros estamos en la lucha, pero ya nos falta también, hemos recorrido, esperemos que las nuevas generaciones no pierdan el tiempo, porque perdemos el tiempo lamentablemente y por el desorden que hay en nuestros países, lo que se gana se va perdiendo, ¿no? Entonces tenemos, así como aplasia medular, que no hemos mejorado en lo que es trasplante, imagínense las unidades de trasplante en Argentina, en Chile, Colombia, avanzado muchísimo, han mejorado sus sistemas de salud, han mejorado en cuanto a la accesibilidad de ciertos tratamientos que ya están establecidos, anticuerpos monoclonales, etcétera, lo que van ustedes a revisar en otras patologías y sin embargo en nuestro país tarda muchísimo en llegar. Y la lucha que hacemos es tremenda para poder tener accesibilidad a ciertos tratamientos que deben tener las personas. Entonces nos falta todavía muchísimo camino. Y pacientes mayores de 40 años o que no tienen donante compatible, ese es el gran problema, ¿no? O sea, tiene la edad, de repente puede ser seleccionado para el trasplante, pero no hay donante compatible. Entonces, ahí ya tenemos que usar la terapia triple, o sea, la inmunosupresora con globulina antitimocítica, que es sacada de caballo, que ya es comercial, con ciclosporina y corticoides. Y veremos después ya el protocolo al final cómo es. Entonces, le doy la terapia al paciente y vamos a ver, el tratamiento son más o menos a los 6 meses voy a valorar la respuesta. Si el paciente responde, voy a ir disminuyendo la ciclosporina y evaluaré cómo va la respuesta en el paciente. Si a los 6 meses no hay respuesta, tendré que valorar si no tiene, si es mayor de 40 años con donante compatible, podría considerarle y no tiene ninguna enfermedad agregada y su estatus de paciente es adecuado, lo trasplanto. O sea, también que la edad de 40 años es un dintel, pero tampoco es exclusión. Por supuesto, si tengo uno de 60 años ya es difícil trasplante, ¿no? Pero uno que está cercano y tiene un donante que es histocompatible, puedo intentar el trasplante. Niños y adultos jóvenes con donante compatible, no relacionado, o sea, este es otro aspecto que, por ejemplo, el niño de San Borja ya está usando, son ya técnicas especiales que se van a tener que hacer en el tejido que antes de trasplantar, que se obtiene de donante compatible pero no relacionado, quiere decir que no es familiar.
y a veces incluso la compatibilidad no tiene que ser un porcentaje de ser compatible, y a veces ellos están haciendo técnicas en donde están utilizando, habría que ver con qué resultado, ¿no? Todavía no, nosotros no conocemos bien las estadísticas de estos centros, ni del Rebagliati, ni del INEM, y el Niño San Borja menos, de cómo están yendo estos pacientes, porque yo digo, bueno, sí, yo trasplanto, pero y el paciente se muere. Entonces hay que evaluar cómo respondieron estos pacientes, ¿no? En general, no solamente en aplasia, sino en todos los que son trasplantados. Y me voy a este cuadrito, sin donante histocompatible o no adecuado para trasplante. O sea, tengo este paciente que es mayor de 40 años, le di la terapia GAP, no me respondió a los 6 meses, ¿qué hago? No tengo para trasplantarlo, sigo el siguiente cuadro. Entonces acá estoy, sin donador histocompatible o no adecuado para el trasplante. Entonces, repito la inmunosupresión, pero uso ya globulina antitimocítica de segunda línea, que es la de conejo. O sea, la primera usé la de caballo. Ahora voy a usar la de conejo con ciclosporina, y acá hay un producto que ha entrado, el Trombopac también hay que usar, y bueno, se reportan el Alemtuzumab, pero eso todavía no lo tenemos en el Perú. Entonces aquí, esta terapia inmunosupresora, vamos a evaluar respuesta a los 6 meses, respondió, voy a seguir al paciente nada más. Sin respuesta a los 6 meses, aquí ya me viene el problema, no tengo un donante histocompatible adecuado, entonces, pero aquí hay opciones, dependerá del centro de trasplantes. Opción de trasplante incompatible, no renado, haploidéntico, que son ya técnicas de investigar otro tipo de donantes, o de cordón umbilical, que en realidad en nuestro país no se está usando, no se está teniendo las células de cordón umbilical, porque la cantidad de células que hay son muy pocas. Es diferente obtenerlo de un donante que se saca por célula stem cell, se saca incluso una bolsa a veces de células, entonces la carga es mayor. Pero al no haber otra respuesta, entonces dependerá del centro de trasplante. Y en centros como nuestro país, que lamentablemente no tendríamos ninguna opción para este tipo de alternativas, opciones sin trasplante, ya quedan solamente entrar a protocolos de investigación, probar andrógenos, que ya eso se empezó desde de un inicio, empezaron cuando se empezó los tratamientos para aplasia, se usaban andrógenos. El danazol es un andrógeno semisintético, nosotros lo usamos también como parte de la terapia triple. Algunos responden, otros no. El factor estimulante de colonias y eritropoyetina, si no lo he trasplantado, no le he dado terapia inmunosupresora, no va a servir para nada. Va a tener que usar solo apoyo transfusional, entrar estos tratamientos experimentales y esperar. Lamentablemente, si no hay nada de opción, se da apoyo transfusional y lamentablemente en algún momento el paciente fallece. Y eso es lo que ocurre en pacientes. Hemos tenido un jovencito de 17 años, justo por la pandemia se ha empeorado todo esto, que desde Piura nos estaban llamando, ellos ya habían hecho el diagnóstico de anemia plástica, no hay opción allá menos de trasplante, y la terapia triple es una opción. Quisimos traerlo a Lima, una serie de problemas porque nuestros centros están pues totalmente cerrados por el COVID. Intentamos traerlo para darle alguna opción porque era joven, y cuando ya estábamos por recibirlo, el paciente hace una hemorragia cerebral y murió. Entonces, lamentablemente, esa es la evolución de estos pacientes si no se da una alternativa terapéutica. Bueno, en relación al trasplante, entonces, lo ideal sería un hermano consanguíneo, o sea, un gemelo, pero a ver, ¿quién tiene hermano gemelo? Realmente sería un albur, ¿no? La mortalidad también va a variar, varía dependiendo del centro, también de la experiencia del centro, para tratar las complicaciones sobre todo.
El rechazo es la mayor complicación, que puede ser el rechazo agudo o el rechazo que es la enfermedad de injerto contra huésped tardío. El agudo inmediato ocasiona la muerte al paciente, pero el tardío, la morbilidad es terrible, ¿no? Son personas que tienen reacciones como si fuera una psoriasis en todo el cuerpo. Entonces, de repente mejoraron de las citopenias, pero hacen esta reacción injerto contra huésped y la vida que llevan es pésima porque están supurando esas heridas con dolor, con cuadros infecciosos, entran y salen de los hospitales y al final mueren en sepsis, ¿no? No pueden salir de sus casas porque por la supuración no llevan una vida normal. Entonces, eso tampoco no es adecuado para una persona, ¿no? Entonces, a veces las condiciones de estos pacientes no es adecuada, ¿no? Bueno, la sobrevida en pacientes trasplantados o sea, más de la mitad de los pacientes sobreviven, mientras menos edad, la sobrevida va a ser mayor. Si recae, es decir, si el paciente se trasplantó y a los transcurso de los años vuelve a caer, vuelve a hacer la pancitopenia, la aplasia, puede volver a trasplantarse. Y si no tiene entonces la opción del trasplante, tendremos la terapia inmunosupresora, que es el uso de la globulina antitimocítica. ¿Para qué? Para suprimir ese linfocito T citotóxico que está produciendo esas toxinas que están bloqueando la producción celular. Aproximadamente el 45% responden en la enfermedad severa, y ya les dije que hay dos tipos, la antiglobulina, empezamos con la de caballo y seguimos en segunda línea con la de conejo, y vemos acá los protocolos. Bueno, paso esto, que son las complicaciones. Y el protocolo de la terapia inmunosupresora es usar la timoglobulina, esta es la de caballo, a dosis de 3.75 miligramos por kilo por día, por 5 días. Para eso el paciente tiene que estar hospitalizado. A la par se administra ciclosporina a una dosis de 5 miligramos por kilo por día. La timoglobulina solo la damos por 5 días. Ahí mismo también vamos a dar corticoides en grandes dosis porque puede haber una reacción anafiláctica, porque como es de conejo, digo de caballo, o la de conejo igual, termina sus 5 dosis y el paciente, si no hace ninguna complicación, va a continuar con la ciclosporina ya en ambulatorio por un promedio de 4 a 6 meses. Y hay que hacer los dosajes de la ciclosporina para ver si está llegando a una dosis terapéutica. Y a los 4 a 6 meses, bueno, con un seguimiento, puede ser mensual al inicio, cada 2 3 meses, dependiendo de hay que hacer un seguimiento y ambulatorio al paciente. Y posteriormente a los 6 meses valoraremos la respuesta. Si lamentablemente los parámetros no están adecuados, pero sin embargo el paciente está estable, iremos bajando la ciclosporina hasta tenerlo en una dosis mínima y luego suspender. Igual, al contrario, incluso si el paciente ya responde, voy a ir disminuyendo lentamente la ciclosporina y lo retiro. Otros tratamientos los pongo, pero lamentablemente no son muy efectivos. Andrógenos, ya les comenté el uso del danazol. En algunos pacientes se ha visto respuesta, sobre todo en las hipoplasias leves, incluso en las moderadas, las severas no hay mayor respuesta. El uso del factor estimulante colonia se va a dar después, si estoy trasplantando o si utilizo la terapia triple. Los corticoides sí se pueden asociar dándolo con los tratamientos de fondo, precisamente para evitar las reacciones, pero por sí solos no, porque al contrario, hay pacientes que vienen de provincias usando corticoides por mucho tiempo y vienen con los efectos colaterales, ¿no? Ya saben ustedes, puede ser diabetes mellitus, el hirsutismo, lo que es el Cushing,
la osteoporosis, que incluso pueden venir fracturados, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco no es adecuado usar un producto que al contrario cause mayor daño. Y por último, el factor pronóstico, el riesgo de recaída en 14 años es de 35%, pero como les dije, si recaen, podemos volver a intentar el trasplante. Hay que atenderlos, hay que decidir la terapéutica prontamente para evitar que el paciente tenga complicaciones, sobre todo el proceso infeccioso, o que comience a recibir hemoterapia, que pueda disminuir o favorecer el rechazo, sobre todo si va a ser trasplantado. Un 13% evoluciona hemoglobinuria paroxística nocturna o a la inversa. Nosotros estamos con un protocolo de hemoglobinuria paroxística nocturna usando un anticuerpo monoclonal, un anti-C3, y teníamos un paciente que estaba yendo muy bien con el tratamiento y comenzó a hacer citopenias. Eso ha sido durante el periodo COVID, para mala suerte, incluso tuvo COVID el paciente, y comenzó a hacer, empezó con neutropenias, a pesar que había inicialmente respondido bien, y al final hace pancitopenia, hicimos la biopsia de hueso y salió compatible con aplasia medular. Y el paciente lamentablemente falleció en sepsis. No pudimos hacer nada. Entonces, un HPN que viró anemia plástica. El 10% a mielodisplasias, dependiendo de la edad del paciente, y un 6.6% hacia leucemias agudas. Bueno, eso es todo. No sé